Escuchas Radio Faro. Radio Faro. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Faro. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. 21 años. Radio Faro. Este programa es apto para todo público. Radio Faro FM. Cultura metalera. Un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Metalera. Cultura Metalera es el programa de radio del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, donde cada semana difundimos investigaciones, actividades académico-culturales en torno al análisis crítico sobre las escenas del metal. Porque el heavy metal no solo es música, es una cultura. Mi nombre es Adriana Hernández, antropóloga social, y en conjunto con el maestro en artes, Omar González, les damos la más cordial bienvenida a todo el auditorio de Radio Faro en este sábado. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola, buenos medios días a todos nuevamente. Bienvenidos a Cultura Metalera, un lujazo nuevamente estar en el programa. Muchas gracias Omar, muy buenos medios días en este sábado 8 de mayo, que traemos un temazo excelente con una gran ponente, quien lo domina y quien lo ha estado trabajando. El tema para Cultura Metalera es metal gótico, un análisis desde los cautiverios de las mujeres. Y con nosotros se encuentra Daniel Esquivel, quien nos va a estar hablando de este tema que ha estado desarrollando. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Adriana, muchas gracias por la invitación y también a Omar por este espacio que siempre son súper necesarios para seguir hablando del heavy metal y esto, ¿no? Que no nada más, como tú lo dices, no nada más es música, es también toda una generación de expresiones diversas. Así es, Dani, bienvenida y estamos muy contentos de que estés con nosotros, quien también eres parte de la red del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal. Y pues para que el auditorio de Radio Faro y todos los que nos estén escuchando, que les damos un gran saludo, o a quienes nos vayan a escuchar, nos gustaría que nos platicaras de ti, en torno a tu experiencia académica y lo principal, cómo decides abordar este tema, qué es lo que te lleva a abordarlo. Bueno, pues yo soy licenciada en comunicación y maestra en comunicación recientemente. Cómo llegué al tema fue porque desde chavita, desde los 12 años, me empezó a gustar muchísimo el metal gótico en sí, ¿no? No tanto el heavy metal. Mi papá, por ejemplo, fue una influencia súper importante porque a él le gustaba mucho Deep Purple y Black Sabbath, ¿no? Entonces yo crecí por sí ya escuchando este tipo de música, pero y aquí viene la importancia como del tema que trabajo, es que yo siempre me preguntaba dónde estaban las mujeres, ¿no? Siempre estábamos, en este caso yo siempre estaba buscando por qué no había mujeres también cantando, o por qué las mujeres estaban simplemente como vocalistas, o las veías como parte de las multitudes, ¿no? Enloqueciendo por estos vatos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de estos videos de mi papá, ¿no? Los Beatles, donde estaban las chavas, ¿no? Es como súper clásica esta escena donde están las chavas gritando, desmayándose, enloqueciendo, ¿no? Y entonces, pues, eso éramos las mujeres, ¿no? Éramos eso, parte del público, éramos las groupies, éramos las fans,
pero nunca éramos las que estábamos en el espacio cantando, moviéndonos o tocando, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo me empiezo a buscar, bueno, viene el internet, maravilloso. Yo ya soy como de las primeras generaciones que tienen una computadora en esto, ¿no? Las compact, etcétera. No quiero equivocarme de fecha, entonces no la voy a decir. Y porque si no, se van a dar cuenta de qué tan vieja estoy. Entonces, pues fue para mí importante empezar a meterme a buscar a otros grupos, ¿no? Y entonces, pues en las salas de chat, estos journals que existían, que ya parecen una antigüedad hablar de ellos en estos días, no habían redes sociales, no habían estos espacios, pues fue como empecé a conocer a diversos grupos. Y uno de esos primeros fue la Conacoy, ¿no? Entonces ahí fue impresionante para mí llegar como a decir, órale, ¿no? Esta morra impresionante, magnífica, ¿no? Llega a YouTube, empieza a hacer esto, ¿no? La facilidad de llegar a diversos grupos, a diversas propuestas musicales, y ahí es como llego a Tristania, que hasta el día de hoy ha sido como ese eje para mí súper bonito. Me encanta la presencia y toda la construcción escénica que tiene Vivek Stene, y Vivek Stene se me hace maravillosa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llego al tema? Es necesario hablar un poco de toda esta experiencia que les acabo de contar en forma muy breve. Es que esto, ¿no? Me gustan a mí los vampiros, me gusta toda esta escena gótica, y cuando yo empiezo a hacer el planteamiento del tema, empiezo no con el metal, sino con los vampiros, ¿no? O sea, la imagen de la mujer como vampiro, Carmila, etc. Y cómo llego a plantear como tal el tema es que mi papá me dice, bueno, lo bueno es que vas a hablar de películas y no de música. Y yo dije, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, la necedad, vamos a hablar de música, ¿no? Y es cuando planteo esto, ¿no? Me cuestiono, bueno, si ya había una chispita de por qué las chavas no estaban ahí, voy a hablar de las chavas que están ahí, de las chavas que me encanta ver y de las chavas que me encanta escuchar, ¿no? Y sobre todo en un espacio que es muy masculinizado, con todos estos significados, ¿no? De lo pesado, de lo duro, de lo fuerte, de lo agresivo, ¿no? Y cuando yo veía al metal gótico, yo veía como un matiz entre estos ambos, entre estas dimensiones, ¿no? Entre lo suave, no me gusta la palabra suave, pero la digo, entre lo suave y lo duro, lo femenino y lo masculino, pues, y eso es lo que me llama la atención para llegar a plantear este tema, ¿no? Cómo las mujeres están desarrollándose en ese espacio, y originalmente lo que yo planteo es que las mujeres dentro de la escena del metal gótico son mujeres empoderadas, ¿no? Y esto ya se los iré contando conforme vaya movilizándose acá en nuestra entrevista. Pero en general así es como llego yo a plantear ese tema en el espacio académico. Súper, súper interesante, Daniela. Y bueno, en ese sentido, es una cuestión ahí muy generacional, ¿no? Todo este descubrimiento que vamos nosotros, que vamos consumiendo, ¿no? Conforme. Yo soy básicamente de la misma generación, tampoco voy a decir de qué generación para no revelar nuestra edad, pero finalmente la cuestión de enfrentar todo esto que nosotros consumimos como algo lúdico y convertirlo a algo académico, ¿no? En ese sentido, la pregunta sería, ¿cuál fue tu experiencia tanto dentro como frente a la academia al presentar este tema, y cuáles fueron los principales desafíos a los que tú te enfrentaste al presentarlo? Pues creo que el principal desafío fue que nadie me tomó en cuenta. Ese es como es lo primero, ¿no? Que yo rescato constantemente en diferentes espacios. Y lo rescato todavía hoy en día con mis familiares, porque fueron como los primeros que se burlaron de mí y me dijeran, no,
O sea, ¿de qué vas a vivir con esto, no? si te metimos a ser comunicóloga, o pues tú querías ser comunicóloga por otras razones, ¿no? A mí me interesaba el cine. Entonces, cuando esto viene como... acá se interconecta con otra parte de mi experiencia académica, y es el descubrimiento del feminismo y de la teoría crítica feminista, ¿no? Yo creo que todas las que nos metemos al feminismo ya traemos como una chispita, ¿no? O sea, ya traemos como la cosquilla de que algo no está bien o algo estamos viendo y nosotras no estamos, ¿no? Entonces, quien terminó de encender esta chispita en mí fue la doctora Aimee Vega, es mi maestra de vida, y ella, pues eso, ¿no? En tercer semestre de la licenciatura es la que me introduce al feminismo, y entonces yo veo como estos paralelos, ¿no? Para poder hablar de las mujeres en el metal gótico y hablar desde el feminismo, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco a diferentes profesores y profesoras para pedirles que me asesoraran, pues era como una negativa, ¿no? Así de, ¿y eso qué importancia? Porque esto no es la justificación, en la argumentación, lo primero que te preguntan es, ¿y qué importancia social tiene esto? ¿No? Así como de, pues no es algo que viva toda la gente, ¿no? Y entonces a mí me decepcionó mucho esa respuesta, porque es, pero yo lo estoy viviendo, ¿no? O sea, es algo que a mí me gusta y es algo en donde yo no veo a mujeres iguales a mí en esos espacios, ¿no? Entonces a mí me interesa hablar de por qué no hay mujeres, y de las poquitas que hay, están así representadas, ¿no? Entonces, lo primero con lo que me encuentro es el no sirve, ¿no? Y después me encuentro, por ejemplo, con compañeros y con compañeras que básicamente cuando les digo voy a hablar de metal gótico, pues era como una risa, ¿no? Así de, ¿y qué vas a hablar del metal gótico, no? O sea, eso no tiene como tanta importancia, a excepción de estas compañeras, ¿no? Amigas, que también les gustaba el metal, y me decían, pues estaría padrísimo, ¿no? Porque pues no hay mujeres. Y entonces ahí sigue como activándose esa chispita, ¿no? Dices, es real, o sea, la importancia social que tiene este tema es de que, aparte de que no se ha estudiado, es de que las mujeres estamos subrepresentadas en estos espacios. Y es necesario analizar cómo esa subrepresentación afecta también a cómo otras mujeres las estamos viendo, y cómo también nosotras nos formamos y nos conformamos y hacemos historias sobre nosotras mismas con esas mujeres que están en ese espacio público que es el escenario musical, ¿no? Entonces, es triste, ¿no? Que encontrarme y que nos encontremos, porque creo que muchos de los que estamos en este espacio es constantemente con lo que escuchamos, ¿no? Así como no sirve, no funciona, ¿para qué lo haces? Y tú dices, pues lo hago porque me gusta, ¿no? Entonces es importante recuperar el gusto, es volverse a mirar, ¿no? También tiene que ver con una cuestión sobre cómo nos han enseñado que objetivamente tienen que funcionar las cosas, ¿no? Y hay que volver a mirar, porque al final lo que impacta en nuestras vidas, en nuestra individualidad, en nuestra subjetividad, es importante para ver también cómo construimos lo que está afuera y lo que está en el espacio público. Y en este caso viene el tema, ¿y qué está pasando con las mujeres, ¿no? ¿Dónde estamos? Somos la mitad de la población y no estamos ahí de otra forma más que eso, ¿no? Como fans, como groupies, como objetos sexuales para el consumo masculino. Muchas gracias, Dani. Prácticamente todo lo que explicas es un sentido, bueno, es compartido en el sentido de, con todos los contras que te enfrentas al presentar un tema así, y obviamente en la parte feminista o en la parte desde cómo estamos subrepresentadas, ¿no? Para continuar, Dani, a mí me gustaría que nos presentaras el primer tema que escogiste para que escuchemos el día de hoy, y si hay un trasfondo, o si es por mero gusto o por qué.
Sí, entiendo que el primer tema que vamos a presentar es Sirenia. Nada más confírmame si es Sirenia. Esta rola a mí me encanta. No es tan pesada, In My Mind's Eyes. No es tan pesada como lo que ha hecho Morten Veland. Que Morten Veland es el originador de Tristania. Y eso, ¿no? Tristania me encanta, para no decir otra palabra, ¿no? Entonces Sirenia es como el segundo grupo al que llego, bueno, tercero o cuarto grupo, que ya estaban como en un proceso ahí súper difícil ellos, y pues esta rola no es tan pesada y eso es como lo que me gusta, ¿no? Como que le bajan un poquito a estos tonos un poco lúgubres que suele tener el metal gótico y por eso me gusta. Vamos a escuchar a Sirenia con My Mind.
Continuamos en Cultura Metalera. El día de hoy estamos conversando con la maestra en comunicación Daniela Esquivel de la Facultad de Ciencias Políticas sobre su tema o sobre su investigación que ha estado desarrollando, representación de las mujeres en el metal gótico, un análisis desde los cautiverios de las mujeres. Dani, ya se han estado haciendo presentes los saludos y dentro de las preguntas que traigamos, le mandamos un saludo a Verónica Luna, quien siempre nos está escuchando y quien está muy interesada en tu investigación. También a Eric Alanis de la banda Next. Y ahorita le damos lectura a su pregunta. Omar, ¿con qué continuamos? Bueno, vamos a continuar hablando sobre este súper interesante análisis desde los cautiverios de las mujeres en el metal gótico. Algo muy interesante que creo que es de primacia preguntarle a Dani es sobre la importancia de visibilizar a las mujeres en las investigaciones o hacerlas centrales en las investigaciones de las escenas del heavy metal, dado que, bueno, como lo sabemos, ¿no? Dentro de los subgéneros del rock, todo este desarrollo que ha tenido, las transgresiones del rock siempre se han visto muy masculinizantes o han sido muy... digamos que el papel de las mujeres ha sido de alguna u otra manera opacado, ¿no? O invisibilizado, obviamente, por el rol del hombre desde los imaginarios colectivos, desde los imaginarios mediáticos, ¿no? Entonces, sí nos gustaría, Dani, que nos hablaras un poquito sobre la importancia que tiene hablar sobre las mujeres, ¿no? Y hacerlas el centro de una investigación en las escenas del heavy metal. Bueno, pues primero en este caso tendríamos que comenzar hablando sobre cómo la investigación feminista desde los años 70 ha ido desarrollando herramientas para hablar sobre la condición de las mujeres, ¿no? Para traer esta subrepresentación de la que estábamos hablando, porque no nada más es un síntoma en el género, ¿no? En el metal. Es un síntoma que está en toda la estructura social y cultural y económica y política, ¿no? Las mujeres en diversos ámbitos, en todos los ámbitos, estamos subrepresentadas y no se nos deja participar con tanta facilidad, ¿no? Entonces esto es algo que ha desarrollado el feminismo, tanto como movimiento teórico como movimiento social y académico, es decir que las mujeres sí tenemos herramientas para participar en diferentes espacios, ¿no? Entonces, si vamos a hablar en específico de la importancia de hablar de las mujeres en el metal gótico, también tenemos que hablar de la importancia de las mujeres en la industria musical, ¿no? Las industrias culturales, esto nos hablan, y todas estas herramientas que ha desarrollado la teoría crítica feminista, sobre cómo las mujeres cumplimos un rol económico dentro de estos espacios, ¿no? Entonces, las mujeres conformamos un nicho de consumo, ¿no? Se nos presentan a mujeres, o se nos presentan productos en donde nosotras vamos a comprarlos, a consumirlos, porque también sirven como ejes socializadores de cómo las mujeres debemos de vernos, o debemos de ser, o debemos de actuar. Entonces, de ahí viene toda la importancia de develar la estructura sobre la cual las mujeres estamos construidas como sujetos, como sujetas de algo, ¿no? Y es por eso que el feminismo nos proporciona como todas estas herramientas para poder acercarnos a decir críticamente cómo las mujeres somos un eje de funcionamiento. No estamos representadas, pero sí hacemos que la máquina se mueva, ¿no? Entonces, la importancia de hablar de las mujeres específicamente en el metal gótico habla de que aunque sean subculturas, aunque sean contraculturas, aunque sean estas cosas revolucionarias, parece que las mujeres siempre estamos al margen de esa historia, ¿no? Cuando las mujeres hemos sido ¿no? sujetos principales en las movilizaciones, ¿no? Y ahí tenemos todas las revoluciones, la revolución industrial, la revolución francesa,
¿no? Nos han dejado fuera históricamente a las mujeres. Y no pasa diferente cuando hablamos de las contraculturas y de las subculturas, ¿no? De lo mainstream y de lo underground. Las mujeres quedamos relegadas a determinados constructos que están feminizados, ¿no? Las mujeres, participamos solamente de una forma y se espera que participemos solamente de esas formas. Vernos bellas en el espacio, vernos sexuales, vernos hechas para el consumo de los hombres. Entonces, esto nos lleva a decir cómo las mujeres están visibilizándose en este espacio que pareciera revolucionario, que pareciera contracultural, que va contra las normas establecidas. Y ahí es donde te topas con pared cuando estás investigando esto y cuando eso, ¿no? Ya te ascribes dentro del feminismo, siendo fan de este subgénero, pues es mentira, ¿no? No estás, en realidad las mujeres no estamos siendo representadas de forma diferente, que era originalmente lo que yo planteaba, ¿no? Que al estar en estos espacios, de alguna forma estábamos empoderándonos, estábamos cumpliendo con cosas que eran radicalmente diferentes a lo que se esperaba de las mujeres. Y no es cierto, porque sigue funcionando a la par de una maquinaria más grande que busca que las mujeres nos veamos y nos comportemos de una determinada forma, ¿no? Y es así como yo llego a armar el análisis dentro de la metodología de los cautiverios de las mujeres, que es una categoría de análisis que presenta la maestra Marcela Lagarde. Entonces ahí me gustaría como ir cerrando un poco, no sé si les gustaría que hablara un poco más de acá del tema. Está perfecto, Dani, creo que acabas de darle enlace perfecto para que podamos entender cómo haces esto, o nos expliques más bien cómo haces este análisis para llegar a lo que encuentras o analizar cómo es la representación de las mujeres. Antes de eso me gustaría hacer, lo que acabas de decir es clave, porque justo dentro de esta industria cultural y como se ve o lo mencionaste, hacemos que funcione, ¿no? Y se está esperando que la mujer en las bandas cumpla un rol y es ese de como un producto, ¿no? Y solo dejaré como una cita de otras escenas, ¿no? De metal gótico en las que he visto que la crítica es, si va una chava, pues front woman de la banda, se le critica si no está arreglada o producida como se debería ser, ¿no? Porque si no, no produce o no vende, ¿no? Pero bueno, entonces me gustaría escucharte en este sentido de cómo es que desarrollas este análisis y también, si muy breve, nos comentas dónde podemos encontrar tu investigación, porque es lo que están muy interesados. Claro, ahorita que mencionabas este ejemplo, por ejemplo, me pongo a pensar en... se me olvida siempre su nombre, Amaya, es la chica de OTEP, no OFET, OTEP. Que esto, ¿no? Ella es lesbiana, ha sufrido muchísima violencia durante toda su vida, ¿no? La han violado, ¿no? Ella ha hablado abiertamente del tema y no es una chava que se arregle, ¿no? Y la contrapongo, por ejemplo, con Alicia Whitecloth, ¿no? Esta chava que se ve bellísima, ¿no? Es bellísima la morra. No quiero decir... no quiero señalarlas a ellas como responsables, porque más bien quien es responsable de cómo se presentan en este espacio son las disqueras, ¿no? Es toda la industria que está afuera, ¿no? Ninguna decisión de las mujeres está dada en el vacío, ninguna, ¿no? Entonces me acuerdo que criticaron muchísimo a esta OTEP por cómo se presentaba, porque se presentaba muy desaliñada todo el tiempo. Pero aún así había ¿no? tipos en el público, y ella creo que lo comentó en alguna entrevista, que como es lesbiana, le proponían tríos, ¿no? Entonces tiene que ver con esta construcción de la masculinidad, incluso sobre cómo se ve a las lesbianas, ¿no? Y cómo funcionan las lesbianas en determinados espacios.
Pero eso, ¿no? Quería traerlo a colación porque OTEP a mí me parece maravillosa y las dos, Alicia White también canta en guturales, pues. Sobre cómo llego a armar este análisis, pues tiene diferentes vertientes el análisis. Primero, no, se usa la perspectiva de género feminista, es decir, todo lo que ya les he venido contando a lo largo de esta entrevista, de cómo las mujeres estamos siendo históricamente representadas y cómo estamos históricamente construidas dentro de los espacios sociales, económicos, políticos, históricos, etcétera, ¿no? Y después hablar sobre la importancia de la división sexual del trabajo, es decir, cómo las mujeres cumplimos con trabajos que son femeninos, entre comillas, y que eso nos hace funcionar de cierta manera para el trabajo. Es decir, los trabajos importantes, los trabajos que requieren muchos estudios, los trabajos de ingeniería, son reservados para el espacio masculino, para los hombres. Y las mujeres hemos tenido muchos problemas para tratar de llegar a esos espacios, ¿no? Entonces, en las producciones, por ejemplo, televisivas, las mujeres ¿no? están como secretarias, o están como maquillistas, o están como vestuaristas, porque eso es lo que hacen las mujeres, ¿no? Son actividades feminizadas. En el caso, por ejemplo, del heavy metal, o del metal gótico, perdón, pues las mujeres estamos ahí para vernos bonitas, ¿no? Y por eso siempre en la construcción de la imagen, siempre están las mujeres al centro y vestidas de una forma que resalta sus cuerpos, a diferencia de los hombres, que no están siempre alrededor de ellas como estos protectores, ¿no? Son los dueños de estas mujeres, ¿no? Es como lo que fui descubriendo a lo largo del análisis. Y después tenemos la economía política feminista, que es lo que nos permite analizar cómo las mujeres con esos trabajos feminizados de cualquier manera seguimos moviendo toda la maquinaria del patriarcado para eso, ¿no? Seguir siendo objetos de consumo y seguir consumiendo esos objetos, ¿no? Y después, bueno, esto me permite llegar a los cautiverios de las mujeres, que es esta categoría de análisis que presenta Marcela Lagarde, que habla sobre cómo las mujeres estamos determinadas históricamente por nuestra condición como mujeres, nuestra condición de género-sexo, o de sexo-género, perdón, y por condiciones de poder. O sea, ¿qué es a lo que podemos llegar a acceder las mujeres? Y esto me permitió también llegar a estas estrategias metodológicas, que es el análisis de imagen. O sea, mi investigación es un análisis de fotografía, es un análisis fotográfico sobre cómo las mujeres están construidas dentro de estas portadas. Porque recordemos que la industria musical no nada más es la música, es el video, es todo el merchandise, son las playeras, los discos, los viniles, los videos, todos los photoshootings, ¿no? O sea, es una industria que se sostiene de otras industrias para poder ser completada, ¿no? Entonces, las mujeres cumplimos los mismos roles, en esas diferentes industrias, que es cómo nos vemos en el caso de la investigación que yo estoy realizando. ¿Dónde pueden encontrar mi investigación? La pueden buscar en Tesis UNAM, con mi nombre, es Daniela Carolina Esquivel Domínguez, y ahí pueden también encontrar la investigación reciente que hice para la maestría, que va un poco más hacia otro lado sobre las redes sociales digitales. Eso sería como, de forma muy resumida, como fui armando este análisis para llegar a los resultados que presento en la investigación. Muy bien, y antes de profundizar más en la metodología que utilizaste, que nos expliques un poquito más sobre los marcos teóricos
dentro y fuera de la teoría feminista y la teoría crítica. Vamos a pasar a la siguiente canción, Dani, que es de Theater of Tragedy. La canción lleva de nombre Der Tanz der Scharen, perdón por mi alemán. ¿Y nos puedes platicar un poquito por qué elegiste esta canción? Pues elegí esta canción porque uno de los grupos que analizo es Theater of Tragedy. Y yo en realidad no conocía a Theater of Tragedy, lo conocí primero por Levi's, que es como un grupo posterior con esta chica. Se me olvida el nombre, disculpen, tengo muy mala memoria para los nombres. Y entonces cuando conozco a Levi's, es cuando me empiezo a acercar a esta chica, me gusta mucho cómo canta, y es cuando busco al grupo original y digo, qué maravilloso, de qué me he estado perdiendo toda esta vida, ¿no? Ellos no son alemanes, ellos son noruegos, y me parece súper interesante que decidan hacer música de metal gótico en alemán, y por eso me gusta mucho esta rola. Ok, vamos entonces a escuchar esta magnífica canción de Theater of Tragedy, Der Tanz der Scharen, y regresamos con Cultura Metalera. Cultura Metalera. Somos Radio Comunitaria. Radio Prietas, un programa de mujeres desde la periferia del Oriente. De mujeres para mujeres. Juntas creamos. Juntas recordamos. Juntas reímos. Juntas soñamos. Juntas lloramos. Juntas sanamos. Juntas bailamos. Juntas florecemos. Porque juntas somos más fuertes. Feminismos callejeros, un espacio de denuncia pública. Voces del Salitre, las voces del pasado de nuestro Oriente. Te invitamos a escucharnos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Nos queremos vivas. Este es un mensaje para todas las audiencias. En caso de comentarios, quejas o sugerencias, escríbenos al correo electrónico radio.farodeoriente@gmail.com. Radio Faro FM. Cultura Metalera. Gedanke
Cultura metalera. Y regresamos a Cultura Metalera después de este rolón de Theater of Tragedy. Vamos a continuar entonces con la charla con Daniela Esquivel sobre metal gótico, un análisis desde los cautiverios de las mujeres. Y vamos a continuar, Dani, con la cuestión de la metodología, ¿no? Y de los marcos teóricos que utilizaste para esta investigación, súper importante. Ya nos hablaste un poquito sobre Marcela Lagarde. Nos gustaría profundizar y que nos comentaras qué categorías se hacen visibles en la representación de las mujeres en el metal gótico, y al mismo tiempo, para unificar, ¿no? Para unir estas preguntas, que nos hables un poquito de tu experiencia retomando a estos teóricos clásicos del arte, que muchos tenemos bastante experiencia retomando y tratando de adaptar a estos teóricos del arte a investigaciones más contemporáneas, ¿no? Y de repente nos encontramos con ciertas cuestiones ahí interesantes que también al mismo tiempo van construyendo nuestra realidad. Que nos hables un poquito sobre la forma en que abordaste a Erwin Panofsky desde la iconografía y sus estudios iconográficos. Dani. Sí, claro. Las categorías que presenta Marcela Lagarde para los cautiverios es la madre esposa, la puta, la loca, la monja y la presa, ¿no? Cada uno tiene ¿no? Toda una conformación histórica y de estereotipos sobre el deber ser de las mujeres, ¿no? Tenemos a la madre esposa, que básicamente cumple este paradigma positivo de lo que es ser mujer, de la feminidad, ¿no? Es el cautiverio materno conyugal, que define este nexo erótico que tenemos con los hombres, que es el de la procreación. Y el de también cómo nos relacionamos sexoafectivamente con los hombres, ¿no? Entonces, somos la mujer solamente, la madre esposa es la mujer que solamente se dedica al cuidado, a la maternidad, al maternar, no nada más a los hijos, sino también a la pareja, ¿no? Al cónyuge. Después tenemos la puta, que es esta representación erótica del deseo femenino, pero es un deseo que está básicamente negado, ¿no? Es la sexualidad tabú de las mujeres. Las mujeres somos peligrosas cuando hablamos o demostramos nuestra sexualidad, porque es una sexualidad que está normada, ¿no? Y está normada positivamente dentro del paradigma de la madre esposa, ¿no? La puta básicamente se encarga de hablar sobre cómo las mujeres servimos eróticamente para dar placer a los otros, nunca a nosotras, ¿no? Ese es como también uno de los ejes de los cautiverios. Las mujeres estamos siempre al servicio de los otros, somos por y para los otros, nunca para nosotras, ¿no? Y después tenemos a la loca, que la loca es como esta mujer que está constantemente siendo juzgada
por las ideas, por lo que habla, por lo que hace, por lo que dice, ¿no? Incluso las mujeres que muestran su sexualidad abiertamente sin obedecer a las necesidades eróticas del hombre, como es la puta, esas son mujeres locas, ¿no? Después tenemos a las monjas, que es esta feminidad dominada por lo sagrado, que es una forma de madre esposa, pero no hay ese nexo sexoafectivo con los hombres. Hay un nexo afectivo, hay un nexo espiritual con este hombre representante del cristianismo, ¿no? Con el Dios, pues. Y después tenemos a la presa. La presa es esta mujer que representa a todos los cautiverios, o sea, físicamente representa el cautiverio, ¿no? Somos presas las mujeres por las instituciones, ¿no? Desde que estamos encerradas en estos, para atención psicológica, o presas en las cárceles, ¿no? Y es en el extremo el cómo las mujeres vivimos encerradas dentro de un espacio por transgredir a las leyes patriarcales, ¿no? Y por transgredir la normativa patriarcal, ¿no? O sea, si las mujeres no obedecemos estas normativas, entramos presas, ¿no? Desafortunadamente, todos estos cautiverios, todas estas categorías, las encontré en el análisis que hice de la representación de las mujeres en el metal gótico. Y en Theater of Tragedy, por ejemplo, tenemos la representación de la madre esposa, la representación de la sumisión. A mí me encanta tomar este ejemplo. Ahorita tal vez no tengamos la capacidad de verlo visualmente, pero el libretito que viene en el disco, vienen 2 representaciones de Liv Christine. Disculpen, ya me acordé del nombre de esta chica de Theater of Tragedy. Y entonces al principio de la portada tenemos a Liv Christine sosteniéndose el pecho, mirando hacia abajo, como esta representación de la Venus, ¿no? A mí me pareció bellísima, y así es como hago la conexión, por ejemplo, con Erwin Panofsky, que me lo enseñan en la carrera, y me parece súper bonito eso, ¿no? Ver atravesadas ahí imágenes que son de arte y verlas trasladadas a estas imágenes de las chicas del metal gótico, ¿no? Y sobre todo de Theater of Tragedy. Pero ¿qué es lo bonito para seguirás hablando de esta fotografía en particular? Es que cuando quitas el disco, viene esa misma fotografía de Liv Christine, pero ahora Liv Christine está mirando directamente a quien está abriendo el disco, ¿no? Y esta es una mirada que ya no es sumisa, es una mirada desafiante. Entonces, por ejemplo, la primera foto de Liv Christine, donde está mirando hacia abajo en forma de sumisión, yo lo describo como la foto de la madre esposa, ¿no? Esta mujer que está protegida por todos estos hombres, que se ve angelical, que se ve divina, ¿no? ¿No? Haciendo estos rasgos muy similares, porque Liv Christine es preciosa, es una rubia, se parece muchísimo a la imagen de la Venus. Y ese es el rol de esa madre esposa, esa sumisión, ese cuidado, ese eje para los hombres en el fondo. Y después, por ejemplo, tenemos la parte de adentro del disco, donde se quita el disco, donde Liv Christine ya está retando con la mirada a que no te puedes acercar a ese espacio, ¿no? Entonces yo la describo en ese punto como la loca, ¿no? Es esta mujer que simplemente se desata, que ya no hace lo que se le está pidiendo. Y recuerdo muy bien que en la fotografía los hombres miran hacia todos lados, ¿no? Como ignorándola, porque las mujeres, cuando enloquecemos, terminamos siendo separadas de nuestros espacios vitales. Terminamos sin ser reconocidas por los hombres, porque pareciera que estamos maleducadas, pues. Y a eso me lleva, como les estaba mencionando, a hablar sobre la iconografía de Erwin Panofsky, ¿no? Recuerdo muy bien cuando me enseñaron esto, porque vi a Roland Barthes y a otros teóricos de la imagen, y a mí me encantó cómo lo hace Erwin Panofsky, porque presenta como 3 dimensiones
que me parecen súper importantes para ir articulando el análisis que yo estaba ya haciendo con los cautiverios de las mujeres, ¿no? Que me permiten sobre todo hacer un análisis histórico de la producción de este tipo de material, ¿no? Pero también me permite trazar históricamente cómo las mujeres, y desde ahí de los cautiverios de las mujeres, cómo las mujeres somos una construcción sociohistórica, ¿no? Toda esa construcción sociohistórica sobre nuestro deber ser, sobre cómo estamos normadas, sobre cómo nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra subjetividad se norma a todas estas construcciones históricas sobre lo que es el patriarcado, sobre la dominación patriarcal, ¿no? Entonces, por eso fue para mí importante recuperar a Erwin Panofsky, porque me permite hacer un puente directo sobre cómo las mujeres somos esa construcción sociohistórica para llegar a cómo las industrias culturales fomentan la creación de estos estereotipos sobre el deber ser de las mujeres. No importa qué tan radical o qué tan fuera de norma deberíamos de estar, ¿no? Entonces, eso me lleva a hacer este análisis de significado profundo. Tiene 3 niveles: el iconográfico, el iconográfico y el iconológico. Y el iconológico me permite perfectamente hacer este trazo y esta articulación, como lo llamaba la doctora Aime Vega, es la carnita del análisis, que es ya como tal los cautiverios de las mujeres y el análisis feminista, ¿no? Entonces, por eso utilicé a Erwin Panofsky, y para mí fue súper importante porque es una metodología que, hasta donde yo lo veo, es súper sencilla, es súper didáctica, súper fácil de llevar, y que permite esto, ¿no? Generar un vínculo directo con lo que ya estás haciendo desde el feminismo, ¿no? Dani, en verdad es sumamente interesante lo que nos estás explicando, cómo abordaste este análisis, y agradecemos mucho por compartir. Tenemos muchos saludos. Voy a leer uno principalmente de Rita, que es nuestra compañera dentro de la red del seminario, que nos felicita por el programa. Felicidades, Dani. Y hago extensivo a todas las chavas de la red del seminario que siempre están aportando, que somos un grupo que no quiero mencionar a todas porque seguramente no te quiero dar nombres porque seguramente se me olvidaría alguna, pero un gran abrazo. Otro comentario que traemos desde Speaker, desde la plataforma que se está produciendo este programa, es a Nane. Nane Cat, sabes todo el corazón que tengo hacia ti. Nos manda gran saludo, está muy emocionada por todas las menciones de la Cuna Coil, de Tristania, de Theater of Tragedy, que justo también los topó por la participación con Lip Christian. Y bueno, les mando saludos a Omar, a Alfredo, y que cada 8 días está sintonizando este programa. Para ya último, y para quedarnos con ganas de más y preparar más e invitarte a que nos cuentes más en otros espacios, recordándole las redes del seminario Heavy Metal, tanto en Instagram como en Facebook, Cultura Metalera, tanto en Instagram también como en Facebook, y anunciarles que el próximo 14 de mayo por estas redes van a poder ver el conversatorio sobre nuestro querido Omar González, que está siendo conductor de este programa. Vamos a analizar un texto que él produjo. Métanse el próximo 14 de mayo al Facebook del seminario para que se enteren de qué, damos más detalles. Y por último, Dani, así muy breve, ¿cuál sería como tu propuesta para que pudiéramos modificar o darnos una idea de por dónde empezamos para poder modificar estas construcciones actuales que encontraste de la imagen de la mujer? Sé que lo has hecho, ya nos contaste todas las fuentes, pero ¿cuál sería como una acción dentro de la escena nacional? Pues es la verdad una pregunta complicada, pero es una respuesta aún más complicada y muy compleja, ¿no? Porque creo que lo primero que tenemos que seguir viendo y que tenemos que seguir analizando, y es lo que hace la teoría crítica feminista, es seguir mirando la estructura, ¿no? O sea, las mujeres no estamos en donde estamos por suerte. Tenemos una lucha histórica de siglos
¿no? No es que nada más desde 1970 nos hayamos pronunciado y nos hayamos movilizado, no. Las mujeres llevamos muchísimo tiempo generando y produciendo conocimiento y mirándonos nuevamente cómo estamos construidas, qué somos y que somos sujetos políticos, ¿no? Las mujeres somos sujetos políticos del feminismo. Y entonces hay que seguir mirando a la estructura. Y como en este caso me preguntas, ¿qué se puede hacer en la escena nacional? Muchísimo trabajo, ¿no? Porque estamos rodeadas de estereotipos, eso no quiero no empezar a hablar sobre la cantidad de violencia que las mujeres sufrimos en el país, ¿no? Los feminicidios, la historia de violencia sexual, ¿no? Es algo que cala muy dentro de nuestra sociedad, eso, ¿no? Tal vez estamos aquí en estos espacios y se nos han presentado las oportunidades académicas, pero seguimos siendo relegadas. ¿No? El COVID ha prestado incluso para que las mujeres volvamos a estar encerradas en las casas por esta necesidad de salud, pero pues eso nos ha llevado a que tampoco podamos seguir ejerciendo nuestras actividades normalmente, actividades académicas y de producción, ¿no? Porque volvemos otra vez al cuidado, a maternar, y ese tiempo se nos es apropiado, se nos es expropiado y ya no podemos seguir produciendo, ¿no? Entonces, desde ahí hay que empezar a cambiar esas estructuras, en cómo las mujeres nos movilizamos dentro del espacio privado, pero también cómo nos vamos a movilizar en el espacio público. Las herramientas que aquí se presentan es una herramienta que se puede retomar para hacer análisis de diferentes agrupaciones y desafortunadamente no creo que los resultados sean diferentes, ¿no? Entonces, para cambiar qué es lo que está pasando en la escena musical, hay que volver a mirar la estructura política, la estructura social, la estructura económica, la estructura cultural y ver qué tanto soportamos las mujeres a la economía nacional, ¿no? Somos, dice muy bien la doctora Raquel Ramírez Salgado, ¿no? Las mujeres somos el sostén de la vida, ¿no? Y en ese sostén de la vida se nos está yendo a las mujeres la vida. Y hay que volver a recuperarlo, y me gustaría cerrar solamente con el lema de Marcela Lagarde, la maestra Marcela Lagarde, al decir que este trabajo es por y para la vida de las por la vida y la libertad de las niñas y de las mujeres. Muchas gracias. Dani, muchas gracias por todo lo que nos comentas, nos enseñaste hoy. Omar. Muchas gracias, Dani. Muchísima reflexión, impresionante. Muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado el día de hoy. Esto fue Cultura Metalera. Los dejamos con un último tema que también que sé que le encanta a Dani, que es Tritania Apelion. Ya no pudimos hablar sobre él, pero ya está sonando. Los dejamos para terminar este programa. Muchas gracias, Felipe, como siempre, por el espacio, por ayudarnos en los controles. A Radio Faro, síganlo sintonizando y nos escuchamos el próximo sábado a las 12 del día.
Esto fue Cultura Metalera. Un programa donde el heavy metal no solo es música, es cultura. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como @Radio Faro FM.